Desarrollo sostenible es el tema. Va a ser entrevistado Sebastián Vigorito. Lo invito a que vaya acercándose. Es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Orientó sus estudios de posgrado hacia la economía de los recursos naturales y energéticos, evaluación social de proyectos, comercio y medio ambiente, políticas públicas, entre otras. Es docente de las principales casas de estudio y actualmente es profesor de posgrado en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente es el director ejecutivo del CEAT, Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible, entidad que nuclea más de 80 empresas de primera línea, formando parte de una red de más de 60 instituciones similares alrededor del mundo. Va a moderar este panel Sergio Navaez, lo invito también a pasar nuevamente, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Sur, MBA en IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Es gerente de Estrategia y Desarrollo Sostenible de Profértil. Cuando gusten, adelante. Bueno, otra vez buenos días. Eh, Primero que todo, muchísimas gracias, Sebastián, por estar acá. La verdad que cuando empiezo a pensar preguntas, justo vamos a hablar de desarrollo sostenible, y estando en el SEAT es como que se me ocurren un montón de preguntas. Esta jornada tiene que ver con el desarrollo sostenible, cómo la industria petroquímica va en ese camino. Y el inicio comentaba la gran oportunidad que tiene la industria petroquímica y que tenemos que tratar de hacerlo de una manera sostenible, pensando en los 17 ODS, ¿sí? Bueno, es un gran desafío. Daniel comentó algo muy interesante, bueno, que sabemos que en 2050 vamos a ser, dijo, 9,7 mil millones de personas, redondeemos en 10.000. Y bueno, se dice que 10.000 millones de personas, si seguimos como estamos hoy, necesitaríamos 2 planetas y medio. Y tenemos solo uno. Así que, y esto, 2050 está muy cerca. ¿Cómo ves que tenemos que, dónde están las prioridades, ¿no? Bueno, activado. ¿Se escucha? Ah, bueno. Es la edad también. De tanto hablar del 2050 también se acelera un poquito. A ver, para poner un poco de sentido de urgencia, en 2050 quedan 9.000, un poco más de 9.000 días. Es feo, ¿no? Cuando uno pasa en días. Y tengo el dato en horas, ¿no? Que es aún peor, pero bueno, digamos, de tanto hablar a largo plazo llegó. A largo plazo. Lo que vos comentás es esto, es de seguir produciendo y consumiendo con los patrones de consumo y producción que tenemos hoy. Al 2050, 10.000 millones de personas van a precisar 2,5 planetas Tierra para abastecerse de agua, fibra, energía y alimentos. Esto lo que nos muestra es que justamente la sostenibilidad pasa por cómo hacemos que 10.000 millones de personas vivan bien, pero dentro de los límites de un planeta. Y acá fíjense que no hay ningún tipo de convicción, ni de deber ser, ni tampoco de mandato ético, que es necesario y es bueno, bienvenido. Es una cuestión de realidad y de presión. Ahora vamos a ver de dónde vienen las presiones, pues ya no son presiones futuras, existen ahora mismo, porque los mercados se adelantan siempre, ¿no? Básicamente los sistemas en los cuales reposan nuestros modelos de crecimiento, nuestro actual incluso modelo de crecimiento, son sistemas que fueron diseñados sin tener en cuenta los límites planetarios. Fueron diseñados de tal manera que vivir bien, nuestra forma de vida, es muy intenso en el uso de los recursos. Hoy Daniel Redondo mostraba, por ejemplo, cómo la curva de PBI y la curva de consumo de energía final están prácticamente Juntas. acopladas, ¿no? Es decir, que entre cada punto de PBI hay una cantidad de moléculas que son directamente proporcionales. Bueno, ese es en el caso de la energía, pero pasa en todos los casos de los recursos, en todo tipo de recursos. O sea, tenemos la sostenibilidad, lo que plantea es el desacople del bienestar de la intensidad de los recursos. Ahora, no solamente en el impacto sobre los recursos, que sería la contaminación, la degradación de las tierras, sino también de la dependencia de los recursos. Tenemos una dependencia tal, en nuestro sistema económico actual, a tal punto que el 40% del PIB mundial está en riesgo severo porque depende de áreas que están prácticamente en una situación de prácticamente sus procesos de regeneración van mucho más lento que
los procesos de degradación. Es decir, que esa dependencia que tiene nuestra actividad humana y económica es muy dependiente de la naturaleza. Vos mencionabas límites planetarios, ¿sí? ¿Cuáles son los límites planetarios más importantes que tenemos? Estamos Bueno, hoy se habla pasando varios. de los 8, hay científicos que hablan de 8 límites planetarios, de los cuales 6 ya lo hemos sobrepasado, lo cual quiere decir que ya hoy estamos utilizando un 10% más del planeta. ¿Cómo es posible esto? Claro, esto es como... nosotros con la naturaleza tenemos que entenderla como cuando uno tiene una inversión. Nosotros tenemos que vivir de los intereses, no del capital. Y realmente nos hemos comido el capital natural, la economía, y no hemos logrado acomodarnos para vivir de los intereses, digamos, de los servicios ecosistémicos que la naturaleza. Así que, bueno, básicamente, digamos, ese desacople, que es lo que plantea la sostenibilidad, hablando en otros términos, ¿no? Es ese desacople de lo que es bienestar, la forma de crecimiento, de la intensidad de los recursos, de los sistemas, impacto sobre el ambiente, es el objetivo o es la transición necesaria para, digamos, poder crecer y desarrollarnos dentro de un planeta. Por eso hay que hablar no de transición, hay que hablar de transiciones. Primero, el tema geopolítico no hay una transición energética. En la discusión del G20, B20, incluso acá en Argentina en 2018 quedó claro y fue consensuado. Entonces, lo bueno es que no hay una transición energética. Cada país, cada región tiene diferentes líneas de base, diferentes recursos o no recursos, para los cuales tiene sus propios planes de transición, por un lado. Y segundo, que la transición no es solamente energética, digamos, el sistema alimentario, esto es un nivel sistema. Sistema alimentario, sistema energético, el sistema de infraestructuras y logística son los 3 sistemas que más altos costos de transición tienen, pues son los que tienen que dar respuesta a una demanda creciente de la humanidad con mucho menos. Esto es dar más con menos, producir más con menos. Y nosotros que estamos en el área de alimentos lo vemos bien, ¿no? O sea, tenemos un planeta, 3% de superficie cultivable, y necesitamos alimentar cada vez más gente. Tal O sea, cual. con lo cual es un límite. El sistema alimentario es uno de los sistemas que está altamente presionado por esta transición. Bien lo dijiste vos, la demanda de alimentos, ¿cuánto lo proveen ustedes? Pero se calcula que algunos dicen un 40, otros en un 70%, vamos a poner un 50% en 2050, de mayor demanda de alimentos con una superficie cultivable que con suerte será de un 3, 4, 5% adicional. Entonces tenemos variedades que pueden crecer con menos agua, otros cultivos que son aptos en zonas donde hoy las tierras no son aptas para cultivo, mucha biotecnología, mucha tecnología, agricultura de precisión, agricultura regenerativa, economía circular que desestresa esa dependencia que tenemos de los recursos naturales. Hoy hubo varios ejemplos donde se mostraba justamente, por ejemplo, fíjense cómo vivimos en una transición que estamos produciendo aerogeneradores, pero sin el diseño, teniendo en cuenta en la circularidad. Entonces, esto es la transición. ¿Cómo logramos que nuestra forma de crecer y desarrollarnos esté dentro de los límites planetarios y sociales? Porque también esto tiene que ser con equidad. Claro, seguro. Estamos en una situación geopolítica bastante compleja con situaciones de tensión en Rusia, Ucrania, en Medio Oriente, también en el Mar de China. Después también hay crisis económicas y humanitarias en distintos lugares. ¿Cómo la geopolítica impacta precisamente en la transición energética, en el desarrollo sostenible? Bueno, en realidad la sostenibilidad es una agenda de paz y de prosperidad y que reposa sobre el sistema multilateral. Y hoy el mundo no ofrece nada de eso. No hay ni paz, no hay ningún tipo de certeza que la incerteza y no hay colaboración mundial, al contrario, hay una fragmentación global muy grande, movimientos geopolíticos como hace 50 años no se habían visto, que incluso todavía no terminaron, polarización social, crisis económica que se globaliza, o sea, hay una serie de un sistema multilateral debilitado, lo cual no le estamos ofreciendo a las agendas de sostenibilidad, digamos, el lubricante como para avanzar. Y esto se nota. O sea, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, hoy hablaba Redondo de que esto tiene que estar a prueba de la coyuntura, pero es muy difícil, porque las realidades se imponen de una manera legítima, ¿no? Hoy el caso, por ejemplo, el mundo está en conflicto bélico, hay guerras
impacto global. Cuando hay guerra, vamos al trilema energético. ¿Saben lo que es el trilema energético? Bueno, el trilema energético quiere decir que en la energía hay 3 prioridades que están en conflicto permanente. Conflicto creativo, digamos, ¿no? Es transición energética, claramente, pero también seguridad energética y equidad energética, o affordability en inglés, para que quede claro que equidad no tiene ninguna inclinación woke. Hoy es mala palabra, ¿no? Pero ese trilema energético, esos vértices se van configurando en función del tiempo, del espacio y de la coyuntura. Cuando hay guerra es absolutamente entendible que haya una reconfiguración de prioridades y que la seguridad energética, incluso la equidad energética, sea una prioridad, no digo en detrimento, pero sí con una proporción relativa superior a lo que es la transición energética. Y vamos a los hechos. Antes de la guerra el carbón estaba a 30, 40 dólares la tonelada y en medio de la guerra 400 dólares la tonelada. Ahora bajó a 15, 11, 12. ¿Lo que quiere decir? Que echaron mano al carbón. O sea, la seguridad energética manda, hay que tener acceso a la energía. Eso es un impacto de la coyuntura sobre una agenda de transición energética que no tenía en cuenta ni la guerra, ni tampoco el COVID, tampoco los cambios que se están generando en las cadenas de valor. Entonces, bueno, hay que tener también la capacidad y la flexibilidad para replanificar estas cosas. Recién mencionabas el uso de carbón y otras cosas, que bueno, Europa por la guerra tuvo que acudir un poco a eso. Pero por otro lado también lo vemos como muy activos. Ahora está la barrera del carbono, el mercado de barrera del carbono que pone Europa. Bueno, ¿cómo ves eso, digamos, por un lado, usando recursos que no debería y por otro lado, poniendo regulaciones para el ingreso al mercado europeo? Bueno, en realidad estas regulaciones obedecen a un Green Deal previo al COVID, en el cual tenían planificado todo esto, pero claro, en otro contexto. Cuando el sistema multilateral está debilitado, es muy común empezar a ver acciones unilaterales, que no es lo ideal para la sostenibilidad, porque lo que busca la sostenibilidad es cómo tenemos que... La UEF el año pasado hablaba de esto, es cómo colaborar en un mundo fragmentado. Entonces, en un mundo fragmentado nos sorprende que un país diga, no, mira, yo no voy a tirar nada por la borda y voy a continuar con mis exigencias, principalmente hacia los mercados. Yo no estoy diciendo que estas medidas tengan la intencionalidad, hayan nacido con la intencionalidad de ser obstáculos técnicos al comercio, pero que en la realidad, hoy, en este contexto, terminan siendo obstáculos al comercio o barreras al comercio, pero bueno, bienvenidos o no, llegaron para quedar. Estas regulaciones son más de una docena. Hoy, de Redondo decía, Brantino, es verdad, hay incluso normas técnicas para la importación de GNL, donde te piden de manera trazable una gestión efectiva del metano en toda la cadena de valor del... Pero, por ejemplo, también tenés el CBAM, que es el impuesto de carbono en frontera, es decir, el aluminio, el cemento, el acero, algunos tipos de energía, tienen que llegar a la frontera, decir, a ver, ¿cuál es mi huella de carbono de estos productos? Y pagar la diferencia si es que no pagaron el impuesto de carbono en su país. En su país el impuesto de carbono es simbólico, lo cual genera un impacto económico, porque no siempre eso se puede trasladar a precio, uno pierde competitividad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es, ya cuando yo empecé con todo esto, 30 años, había trabajo infantil, claro, por eso empecé hace 30 años con esto, Jorge se acuerda de Zabaleta. Con Jorge teníamos 30 años. Así que cuando empezamos con esto era acudir a la convicción. Y miren, señores, este es el deber ser. Hoy, yo no digo gracias a, pero las cosas cambiaron. ¿Es convicción? Sí. ¿Es necesaria? Pero no suficiente. Hoy hay presión. La presión que tenemos a través de los mercados, de las regulaciones y de las dinámicas sociales son inescapables, son inevitables y son por eso hoy nunca como antes se vio que el business case de la sostenibilidad está completamente vinculado al negocio, o a la supervivencia, al acceso a los mercados o a la competitividad. Y cuando hablo de acceso a los mercados no me refiero solamente al caso de Europa, ¿no? Porque también Estados Unidos con su ley antiinflacionaria tiene un montón de beneficios para la producción local, lo cual si viene un capital de afuera tiene que competir de una manera complicada. O sea, acá no hay ningún santo, digamos, ¿no? Geopolítica, nacionalismos que se exacerban, mercados que se cierran y se protegen.
Ese cerramiento de mercado, de alguna manera, ¿cómo impacta también en la cadena de valor, en lo que antes llamamos el just in time? Teníamos las cosas en el momento justo Tal cual. y ahora por eso no es tan seguro. Creo que ese es el tema más apasionante de todos y en el cual la petroquímica tiene que tomar mucha nota. Digo, por la presencia de la petroquímica en todas las cadenas de valor. En parte de todas las cadenas de valor. O sea, hablando en jerga de la sostenibilidad, ustedes son el scope 3 de prácticamente de todas las actividades. Entonces, ¿qué va a pasar con las cadenas de valor? Bueno, hay una reconfiguración de las cadenas de valor, no por la guerra, sino después del COVID. Antes del COVID existía el just in time. ¿Pero qué pasó? Eso funciona genial cuando el mundo está en paz, cuando no hay disrupciones, cuando las cosas son ciertas y estables en el mediano y largo plazo. No se bancó no se bancó una disrupción como el COVID, lo primero que hubo es desabastecimiento, entonces se empiezan a cambiar los paradigmas del just in time al just in case. Lo que tenemos hoy que el stock en industrias en el 2022 había alcanzado casi el 2% del PBI. Imagínense que hay redundancias, incluso empresas que tienen para una materia prima 2 o 3 proveedores por las dudas. Estas redundancias y estas ineficiencias son toleradas. ¿Por qué? Porque pasamos de cadenas de valor hipereficientes a cadenas de valor resilientes, o sea, que se banquen disrupciones. Ese reshoring, o sea, reconfiguración de las cadenas de valor, además tiene un factor adicional, acá viene el chiste, llamarlo de una manera, es que, voy a dar un ejemplo. Si uno con el diario del lunes piensa que Alemania hizo un acuerdo comercial con Rusia para abastecerse entre un 30 y un 60% de la energía de una autocracia como Rusia, uno diría que mal, qué poco estratégico, ¿no? Pero claro, con el diario del lunes. Pero ahora no, con el diario del lunes decimos, de ahora en más, uno tiene que buscar socios comerciales que tengan una comunión de valores y principios. Y los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo es una manera indirecta de saber si dentro de tu cadena de valor tus socios comerciales tienen la misma visión que vos. Por eso, en el 2022 y 2023 se calcula que las empresas que pertenecen a un hub que promueve el desarrollo de las cadenas de valor, sobre todo pymes, 43.000 empresas grandes duplicaron las exigencias ambientales y sobre todo sociales. Fíjense, porque una manera de darte cuenta vos, si tu socio comercial piensa como vos, es saber si, ¿qué opinas en temas, qué programa tenés en temas de discriminación, en integración, en inclusión, en equidad, en derechos humanos? Es una manera uno de quitarle riesgo de dependencia de un socio comercial, sea una empresa o un país, en el cual el día de mañana se transforme en un contrincante, un enemigo. Podemos hablar hoy que hay conflicto bélico, ¿no? Posiblemente el dilema energético en Europa, hoy se está hablando de pragmatismo energético. ¿Qué quiere decir? Cuando el trilema como decían los laberintos se salen por arriba. Bueno, hay un trilema energético, sí, seguridad, equidad, transición. Claro, para Europa, algunos países de Europa, la necesidad de independencia energética viene de la mano de renovables. Entonces, para ellos se cumplirían las tres cosas con una sola medida pragmática. Pero no en todos los países se da esa concurrencia de interés. Entonces, lo que planteo es, estamos en un mundo muy complejo, estos factores geopolíticos, fragmentación global, polarización social, sociedades con distrust. Recordemos que Argentina entró en la lista donde las sociedades, por defecto, no confían en las instituciones. ¿Sí? Estamos en otro de los rankings que nos honra estar, es ese también. Así que bueno, ¿qué planteo con esto? Planteo que no hay más formas de hacer negocios como hace 10 años, y si alguno tiene la esperanza de decir, bueno, esto se va a normalizar y después vamos a estar como hace 10 años atrás, y la verdad que es difícil. Otro tema importante, digamos, hablamos de la confianza y cómo mostramos las cosas, y están los reportes de sostenibilidad, que es algo que, bueno, nosotros particularmente hace más de 12 años que los hacemos, pero es como que han ido cambiando también los reportes de sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿no?
Antes eran más ESG, ahora está impactando mucho la parte financiera, ¿no? ¿Cómo ves esa migración de los reportes y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué fuerza van teniendo? Bueno, ahí hay un cambio de tendencia. Digamos, durante 20 años hubo como ahora que se habla en el país de monopolio, bueno, un monopolio del GRI. El GRI es el Global Reporting Initiative, que es una organización que generó una serie de estándares que fueron el estándar globalmente aceptado con el cual una compañía o las empresas podían hacer reportes de sostenibilidad en base a sus estándares y eran, digamos, homologables, eran reconocidos por terceros, era globalmente aceptado. Era el estándar. El estándar. En paralelo, el mundo de la sostenibilidad, las empresas, etcétera, ese ecosistema, siempre se quejó que el mundo financiero era ajeno a esto. ¿Cierto? Y no, pero los bancos, el mundo de las finanzas, buscan el corto plazo, siempre estuvieron al margen. Bueno, poco antes de la pandemia y agudizado con la pandemia, el mundo financiero vio el business case, se metió y le dijo, mirá, a mí lo que me dice el GRI no me sirve para que mi inversor vea algún riesgo, por ejemplo, un riesgo de transición. ¿Por qué? Porque vos me estás, acá el reporte tradicional, lo que hace es analizar las materialidades, o sea, las relevancias. ¿Qué cosas son importantes para tal empresa? ¿Cuál es relevante o material? En función del impacto, es decir, la empresa X genera un impacto social o ambiental negativo en tu entorno, ¿no? El ambiente, la sociedad, el impacto negativo lo podés minimizar, el impacto positivo lo podés maximizar, pero es el impacto de la empresa o de la actividad en el entorno. En cambio, el mundo financiero lo que dice es, eso sí me interesa, pero que lo vea otro, a mí lo que me interesa es cómo la reacción institucional, política y regulatoria ante esta transición, por ejemplo, el impuesto del carbono en frontera de Europa, por decirte algo, o el convenio Inc. de plástico, ¿cómo le pega al bottom line de tu compañía? ¿Existe algún escenario? ¿Sabés si te pega, no sé, la línea de flotación? ¿Tenés algún escenario alternativo? ¿Tenés algún plan de contingencia? ¿Tenés alguna estrategia? Eso, que ya no es materialidad de impacto, es materialidad financiera. Es cómo la sostenibilidad y la respuesta institucional, política, regulatoria, legal, hacia esa transición, ¿sí?, puede impactar en la salud de las finanzas. Entonces, los nuevos reportes, o el nuevo reporte, responde a eso. Y es de una organización que ya tiene familiaridad con el mundo financiero, pues son los mismos que hacen las NIC, las normas internacionales contables y financieras, las NIF también, la IFRS. O sea, ya tienen una familiaridad anterior, ya los CFO la conocen, entonces esto, en mi opinión, es muy positivo porque es una manera de que la sostenibilidad dentro de una compañía ya no esté solamente en el área de sostenibilidad, o en el área de compras, o en el área legal, sino que ya el CFO diga, mirá, yo acá tengo o un riesgo o una oportunidad, pero tengo que estar. De hecho, hablas de riesgo, ya las compañías de seguro lo piden, lo miran y lo analizan con mucho más detalle. Tal cual. Hoy los riesgos, vos tenés dos tipos de riesgos, por ejemplo, en temas climáticos. Tenés los riesgos físicos. Es decir, mirá, yo estoy haciendo un análisis, un escenario futuro, tengo algunos proveedores que ante, digamos, sequías extremas o regímenes de precipitación que se extienden y anegaciones, o tener alguna disrupción y una falta de una materia prima, entonces ahí tenés, digamos, también, etc. Eso tiene que ver con el riesgo físico. O zonas donde vos estás cultivando que pueden, digamos, ser menos bioproductivos. El riesgo que importa hoy, que es el que mira lo financiero, son los riesgos de transición. Con esto, cómo te impacta un impuesto de frontera, cómo te impacta un mercado que te exige estándares ambientales ya directamente como barrera de entrada, cómo te impacta que tu cadena de valor, que en realidad es hoy el business case, es cómo tu cadena de valor, las grandes marcas te empiezan en efecto cascada a exigirte esto. ¿Tenés capacidad de respuesta? ¿En cuánto tiempo? ¿Tenés los recursos? Y lo que es muy importante es que esto no responde solamente al que administra los fondos de inversión. Son los inversores. Entonces hablábamos con un administrador de un fondo de inversión y te decía, hasta por teléfono te dice, mirá, nosotros tenemos que colocar fondos en empresas que tengan diversidad en el board. Es un tema difícil. Pero bueno, buscan empresas que tengan una equidad de género en el board. Y hay inversores que están dispuestos a pagar eso y están dispuestos a no poner plata en otro lugar. Bueno, Sebastián, ya es la hora, la verdad que seguiría
charlando y preguntándote un montón de cosas más, pero bueno, para respetar la agenda, te agradezco muchísimo por tu presencia y por todos los comentarios. No, el agradecido soy yo, aprovecho que no lo hice al principio, agradezco a las autoridades del IPA, obviamente a Profértil y a todos los que tuvieron la mala idea de traerme hoy un martes acá. Muchas gracias.